Bueno, en la presente exposición vamos a tratar de ahondar en las causas filosóficas del ateísmo. Se intentará analizar cuáles son los supuestos ontológicos, es decir, basados en la teoría filosófica metafísica del ser, y cosmológicos que comporta el ateísmo. Se ve el ateísmo como un fenómeno cultural, pero un fenómeno cultural que está arraigado, que tiene sus causas en corrientes filosóficas que trataremos de exponer. El tema se va a estructurar en torno a la distinción entre dos grandes clases de ateísmo. El ateísmo cosmológico, que podríamos llamar tradicional, y que comporta una discusión sobre los problemas clásicos de la teología natural, y el ateísmo acósmico, más propio de la época contemporánea, que se basa en una crítica psicológica y sociológica de la religión y que alcanza su expresión más filosófica en el ateísmo irracionalista del existencialismo. También en una última parte vamos a analizar las razones que el ateísmo ha dado a favor de sí mismo y las causas intelectuales de su expansión, es decir, las posiciones religiosas y teológicas que han propiciado la expansión del ateísmo en el convencimiento de que ellas poseen un importante interés filosófico. El ateísmo es una actitud intelectual que hoy día se da por supuesta en múltiples y diversos ambientes. Incluso deja de ser una actitud intelectual para convertirse en un simple rasgo de carácter o en una señal de identidad cultural. Se ha dicho que en nuestra época, más que una generalizada actitud atea, hay una actitud religiosa o también antirreligiosa. Más que negar la existencia de Dios, lo cual supondría una posición objetiva, una posición metafísica objetiva, se trata de la repulsa a admitir que existe, lo cual no deja de ser una actitud puramente subjetiva, una actitud de expresión de la subjetividad. En este tema trataremos de investigar cuál es el sentido y la forma que esta actitud adopta. No debemos olvidar que el ateísmo es una actitud esencialmente moderna, que se desarrolla desde un inicial y vago deísmo, es decir, desde la posición filosófica de afirmar la existencia de un Dios puramente racional, ¿no? Al margen de toda religión positiva, al margen de toda fe religiosa positiva, concreta. Y a partir de este deísmo y del libre pensamiento se llega a un rechazo explícito a creer en la existencia de Dios. Si bien las causas y supuestos de este ateísmo pueden estar muy atrás en el tiempo, como vamos a ver. Por ello examinaremos los problemas que en torno a la existencia de un ser trascendente se han suscitado en la historia de la filosofía, mucho antes de que el ateísmo se convirtiera en una actitud culturalmente generalizada. Vamos a pasar ya, después de esta breve introducción, a la primera sección de la exposición, que va a girar en torno a una distinción entre las dos clases de ateísmo que antes hemos mencionado, el ateísmo cosmológico y el ateísmo acósmico. Un ateísmo cosmológico o metafísico basado en una posición objetiva que niega que racionalmente tengamos que afirmar la existencia de un ser distinto del ser de la naturaleza para poder explicar este mundo, ese mundo natural, el mundo de la naturaleza, y un ateísmo cósmico que, como veremos, se basa no en razones metafísicas objetivas, sino en razones de tipo psicológico, histórico, sociológico, etcétera, ¿no? En el ateísmo que es expresión de una posición subjetiva, más que negación de la tesis metafísica de que afirma la existencia de Dios. Pues bien, el juicio que niega la existencia de Dios representa en principio una posición cosmológica, según la cual el único ser existente, cuando el único ser posible, es el ser del mundo o la naturaleza. Esto es lo que dice la negación atea de la existencia de Dios, la negación atea metafísica de la existencia de Dios. El único ser existente tiene que pasar a ser considerado la naturaleza, y la naturaleza como carente de principio e imposible de destrucción total, por tanto como eterna de alguna manera u otra, pues de lo contrario habría que pasar a considerar este ser como creado, como existiendo gracias a la intervención de otro externo y superior que podría hacer a sí mismo que dejara de existir en cualquier momento. Tenemos así el ateísmo como doctrina cosmológica, ontológicamente o metafísicamente fundada, que asume y razona las consecuencias que acerca de la naturaleza y origen del universo implica la afirmación de la no existencia de Dios. Donde quiera que así se presenta el ateísmo, este ateísmo cosmológico, metafísico, que niega que para explicar la naturaleza tengamos que recurrir a la idea de un ser distinto del ser de la naturaleza, a la idea de un ser supremo, de Dios. Donde quiera que este ateísmo se presenta, se niega la validez de las pruebas tradicionales a favor de la existencia de Dios.
y la posibilidad con ello de poder demostrar racionalmente esa existencia de Dios. Sin embargo, pasamos a ver ahora brevemente el ateísmo acósmico, más propio de la edad contemporánea, ¿no? Frente al ateísmo metafísico, este ateísmo acósmico. El ateísmo contemporáneo ha adquirido una forma que bien podríamos llamar acósmica. Se pasan por alto los argumentos de la teología natural, es decir, de la teología basada puramente en la razón, no en la revelación, puramente en la filosofía, no en el contenido revelado de las religiones, y este ateísmo acósmico, no metafísico, pasa por alto estos argumentos de la teología natural y no tiene en cuenta si el dato de la existencia de Dios nos obliga o no a suponer la existencia de un ser creador, sino que invalida la creencia en Dios a través del intento de mostrar el carácter espúreo, es decir, el carácter impuro, podemos decir, impuro desde el punto de vista racional, derivado, idolátrico, podemos decir, humano, demasiado humano, de la idea de Dios. Y para ello se recurre a una crítica psicológica, histórica, antropológica, sociopolítica de tal idea y de la religión en general. Este tipo de ateísmo, en su modo de proceder, puede ser considerado en algunas ocasiones como una crítica que podemos llamar humanista y pretende liberar al hombre de una idea de Dios que se considera desde esta clase de ateísmo como aberrante y esclavizante. Otras veces este ateísmo acósmico, no metafísico, presenta las características de un ateísmo irracionalista. Se niega a Dios desde el sentimiento de la propia fuerza y vitalidad, porque es algo que surge de dentro, como afirmaba ya Nietzsche, o desde la necesidad de una libertad ilimitada y gratuita, ¿no? Como será el caso de los existencialismos. Adquiere así este ateísmo un tono que podríamos calificar de existencialista. Los autores que encarnan esta clase de ateísmo contemporáneo, no metafísico, repito, no basado en la negación de las pruebas de la existencia de Dios, no basado en la idea de que la razón necesite recurrir a Dios para explicar el mundo, sino basado en una crítica psicológica y sociológica, histórica, o que siempre es un ateísmo como expresión de una posición subjetiva más o menos irracionalista, más o menos que se desentiende de toda problemática metafísica racional, pues los autores de esta clase de ateísmo contemporáneo son los autores que Ricord ha denominado defensores de la hermenéutica de la sospecha, Marx, Freud y Nietzsche, aunque en su comienzo habría que remontarlo hasta Feuerbach. Lo que en estos autores está en juego no es la validez o no de la prueba de la existencia de Dios, sino el significado oculto de la idea de Dios y los efectos que esa idea tiene sobre la vida de los hombres. Vamos a pasar a una siguiente sección donde vamos a ver los orígenes y supuestos del ateísmo cosmológico, de ateísmo, como hemos dicho, metafísico, que se basa en la negación de la tesis de que para explicar el mundo necesitamos racionalmente recurrir a la existencia de un ser supremo, ¿no? Las bases filosóficas de la tesis según la cual no existe otro ser que el universo, la naturaleza, un mundo visible, que es lo que caracteriza este ateísmo cosmológico, y no es necesario recurrir a la hipótesis de un ser supremo para poder explicar la existencia del mundo, habría que remontarla del universo, habría que remontarla a situarla según una afirmación del Claude Transmontant, autor francés que estamos siguiendo en esta exposición, en los orígenes de la filosofía griega. Los orígenes del ateísmo cosmológico o metafísico están en la propia filosofía griega, en sus orígenes, por lo tanto en los presocráticos, autores anteriores a Sócrates. Los presocráticos tienen una concepción de la physis o naturaleza que considera que esta es una actividad eterna y que intentan encontrar un elemento inmanente a la physis, es decir, propio de la physis, sin salirse de ella, que quede dentro de la physis, es lo que quiere decir elemento inmanente a la physis, la causa de la dinamicidad de la naturaleza y su desarrollo. Es decir, el desarrollo de la naturaleza hay que buscar su causa en ella misma, ¿no? En principio inmanente a ella misma, inmanente a esa naturaleza o physis. El único ser real y pensable es el ser de la physis en perpetuo movimiento, que ha producido todo lo que vemos. Por encima de ella no hay nada, y nada puede considerarse como anterior a ella. Toda idea de trascendencia resulta impensable. Esta postura filosófica ontológica puede verse desde dos ángulos distintos. Tiene dos modalidades, ¿no? Dos formas de expresarse. Pues puede partirse de la antigua religión que profesaba la divinidad de la naturaleza,
tal como lo hemos todavía afirmado por Tales de Mileto, que dijo todo está lleno de dioses, y en este caso el término del ateísmo no se acomoda bien para designar una doctrina que profesa que todo es divino, por lo que se ha preferido usar el término panteísmo, o bien puede adoptar una visión del mundo liberada de toda divinización, de todo animismo cósmico. De esta última manera se logra un ateísmo puro, el ateísmo materialista, ¿no? Puede haber una primera modalidad de este ateísmo cosmológico que dice que la naturaleza que hay en ella un principio divino, en ella misma, ¿no? No fuera como un Dios creador, sino en ella misma un principio divino, y que todos los cambios, toda la dinamicidad, todo el desarrollo de la naturaleza procede de este principio divino inmanente a la propia naturaleza, que está en la propia naturaleza. Esto es lo que se ha llamado panteísmo, ¿no? La naturaleza es divina. No hay un Dios separado de la naturaleza, sino que la propia naturaleza es Dios. Pero puede plantearse este ateísmo de la manera propiamente específicamente atea materialista, ¿no? Diciendo que la naturaleza es solo materia y que la simple materia, sin necesidad de ningún principio divino inmanente a ella, ni por supuesto exterior a ella, se desarrolla por sí misma, ¿no? La materia en su dinamicidad, en su dinamismo, en su actividad eterna, produce todo lo que vemos, todo lo que ha surgido en el universo. Esto es el ateísmo materialista, ¿no? Pues bien, esta última es la tradición que veremos desenvolverse a partir de los fundadores del atomismo griego, pero que fue ya preparada en sus principios por los primeros filósofos griegos, por los primeros presocráticos. Lo que el materialismo moderno ha llamado materia viene a ser en resumidas cuentas, por ejemplo, el apeiron de Anaximandro, el principio indeterminado de Anaximandro, que es, según este autor presocrático, una sustancia increada, eterna, que produce por sí misma, con sus propios medios y eternamente, los seres que constituyen el mundo. Bueno, más adelante examinaremos brevemente hasta qué punto la primera opción de este dilema, ante el que se encuentra toda negación racional de la existencia de Dios, la de considerar divino el mundo existente, tal como aparece, por ejemplo, en el monismo de la sustancia de Spinoza, la denominada generalmente panteísmo, puede considerarse una forma de ateísmo, ¿no? Nos encontramos ahora en el análisis de las características y desarrollo del ateísmo materialista o ateísmo puro. El ateísmo que afirma que solo existe materia y no hace falta recurrir a un ser distinto del ser de la materia para explicar todo lo que vemos. Y en la naturaleza ni hay un principio divino ni ha sido creado por un principio divino exterior a ella, ¿no? Sino que es simplemente materia que se desarrolla y la materia da lugar a todo lo que existe. El primer filósofo griego en afirmar explícitamente que solo existe una única clase de ser y que éste es increado, imperecedero y eterno es Parménides. El ser es. No puede darse génesis, nacimiento en el ser, ya que no puede provenir del no ser. El ser no puede provenir del no ser, ¿no? Del no ser no sale nada, de la nada no sale nada. Tampoco puede decirse que provenga del ser, que el ser provenga del ser, ¿no? Puesto que ello equivaldría a decir que existe antes de comenzar a existir. Basta pues con decir que de él simplemente que es, no engendrado, imperecedero, indestructible. El mundo viene a llenar el molde del ser, entendido de este modo. Parménides no conoce otro mundo fuera de este ni otro ser fuera de este mundo. Por tanto, conclusión, el mundo es increado, eterno, indestructible y además no puede darse devenir en él, lo cual planteará al materialismo un grave problema al contrastarse esto con el hecho del movimiento y del cambio y con el hecho también hoy contrastado de la evolución, que examinaremos en la próxima sección. Digamos aquí solamente que incumbe el materialismo absoluto demostrar en contra de Parménides que su ontología fundamental, según la cual el ser absoluto no admite origen, devenir ni evolución, es compatible con el hecho admitido como dato científico por el propio materialismo de la evolución constante en la naturaleza. Para superar este reto, el materialismo en el siglo XIX, con Engels, Haeckel y otros, reemprenderá el punto de vista de Heráclito. El mundo es increado, eterno e imperecedero, pero como quiera que evidentemente implica un devenir, hay que pensar en un devenir cíclico. El universo se gasta y se regenera eternamente. Hay que rechazar todo finalismo y toda física que admita una irreversibilidad de la historia del universo. Hemos visto, pues, como Parménides, al igual que ha sido considerado padre del idealismo al negar la realidad del mundo percibido por nuestra experiencia, el mundo del devenir, la génesis y la destrucción, y al haber afirmado que la exigencia del pensamiento coincide con la realidad del ser y pensar es lo mismo,
puede ser considerado también padre del materialismo, pues todos los materialistas aceptaron de común acuerdo la tesis fundamental de Parménides. El no ser, el ser no puede salir del no ser. Ahora bien, el mundo es el único ser, luego es increado y eterno. El materialismo como doctrina atea que afirma que solo existe una clase de ser y este ser es el mundo, más que al idealismo que también afirma que solo existe una clase de ser, pero que este ser no es el mundo sino el espíritu, se opone a la ontología dualista con orígenes en el pensamiento religioso hebreo, según la cual además del ser el mundo existe otra clase del ser, el ser supremo Dios, que es causa de la existencia del primero. Entre estas dos clases de ser hay por tanto una jerarquía. Dios es su propio ser. Puede decir de sí mismo la frase que aparece en el Génesis: yo soy el que soy. El mundo no puede decir otro tanto porque recibe el ser al ser creado por Dios. Es decir, frente al pensamiento de monista que nace con Parménides, según el cual solo existe una clase de ser, solo hay un ser, que es el ser de este mundo, el ser de, del cosmos, el ser del universo. Está el pensamiento hebreo que ha afirmado siempre, el pensamiento hebreo tradicional, que ha afirmado que hay dos tipos de ser, ¿no? Que existe el ser creado y el increado, que hay un dualismo. Frente al monismo o un único ser, el dualismo, o dos clases de ser. Hay que hacer observar algo que puede parecer muy paradójico. El materialismo más intransigente y absoluto ha procedido siempre no basándose en la experiencia, sino que siguiendo un método de deducción a partir de un principio priorístico, método que es el mismo empleado por la metafísica idealista. En el caso del materialismo, el principio usado a priori es exactamente el propuesto por Parménides. El mundo físico es el ser, el único ser. A partir de ya tantas veces mencionado principio de Parménides, la materia, es decir, el mundo, es el ser primordial, absoluto, que no depende de ningún otro ser, sin principio, eterno, incorruptible e imprecedero. El ateísmo cosmológico estricto, materialismo preevolucionista, tendría su principal hito en el atomismo griego, que Leucipo y Demócrito, continuado por Epicuro y Lucrecio, continuado por Epicuro y Lucrecio, y en el materialismo francés del siglo XVIII, mantenido entre otros por Diderot y el barón de Holbach. En esta trayectoria, el monismo de la sustancia de Spinoza significará un punto de inflexión. Los atomistas, afirmando en contra de Parménides, a pesar de partir de su principio fundamental, la multiplicidad inicial del ser, manifiestan la existencia de una infinitud de átomos, cada uno de los cuales posee los atributos que Parménides predicaba del ser único, y la realidad del movimiento y del cambio por la interacción de los átomos entre sí. En el medio del vacío, espacio infinito, durante un tiempo infinito, pensaron que a partir de un estado material desorganizado, semejante al caso original de la mitología primitiva, del que se encontraba ausente toda inteligencia y todo principio vital, se llegó a alumbrar la organización presente en los grados superiores del ser, la vida y la conciencia. Las simples transformaciones cuantitativas han producido los saltos cualitativos que se observan en la naturaleza. La divinidad de la sustancia única sostenida por Spinoza hizo que el materialismo posterior a él, concretamente el materialismo francés del siglo XVIII, considerara como presentes en la materia desde un principio los atributos que la teología natural había venido predicando de Dios, entre ellos el pensamiento y el principio vital. De esta manera, algunos de los teóricos del materialismo ateo del siglo XVIII van a insistir en un punto de vista que está mucho más próximo al de Parménides que la posición de los atomistas, según la cual del caos inerte por necesidad y azar surge la organización de la vida y el pensamiento, la conciencia, que comprobamos en el mundo, se encontraban ya en él desde siempre, ya que por hipótesis el mundo es el ser, y el ser no puede adquirir lo que antes no tenía. Gracias a Spinoza, los materialistas franceses del siglo XVIII han vuelto sus ojos a esta perspectiva parmenidiana, en contra del materialismo de Leucipo y Demócrito. Esta postura será sobre todo visible en Diderot, con su materialismo organicista, mientras que Holbach mantendrá una posición más cercana al materialismo mecanicista, aunque cabe identificando materia y divinidad, concibiendo la materia como principio activo dotado con sus propias leyes ciertas y necesarias. ¿Cómo es posible que una metafísica del uno, como la de Spinoza, una metafísica monista, por tanto del uno, solo existe una única realidad, un único ser, que habla constantemente de Dios y que profesa que en realidad solamente existe Dios, haya podido inspirar el ateísmo moderno y en especial el ateísmo marxista materialista sobre el que ha tenido gran influencia, mientras que por otra parte esa metafísica del uno ha inspirado también el liderismo alemán?
La explicación es muy simple. Spinoza ha inspirado el materialismo ateo moderno del mismo modo que Parménides ha suministrado los principios del ateísmo materialista antiguo. Ya vimos anteriormente que Parménides era a la vez el padre del materialismo, porque enseñaba que el ser absoluto es el mundo físico, y el padre del idealismo, porque profesaba que la multiplicidad de los seres, el devenir, el nacimiento y la muerte no son más que apariencia. Lo mismo acaba de decir Spinoza. Desde el momento en que afirma que Dios, el ser absoluto, único y necesario, es la naturaleza y que la naturaleza es el ser absoluto, ya que no hay distinción ontológica entre el orden de lo increado y el orden de lo creado, ello puede interpretarse de dos maneras y escogerse sentidos opuestos partiendo de la misma premisa. Podemos entender, según una interpretación idealista, que la única sustancia es Dios, llamada también naturaleza, que todo se integra o se resume en Dios, que no hay creación, existe un mundo ontológicamente distinto de Dios, que todo queda absorbido dentro de la única divinidad. Pero también podemos entender que la naturaleza, tal como nosotros la vemos, es el ser absoluto y no hay otro ser fuera de ella, lo cual viene a ser la definición misma del ateísmo. Desde el momento en que se ignora, como sucedía en el caso de Parménides, o se rechaza, como en el caso de Spinoza, la idea hebraica de creación, la distinción ontológica radical entre el ser absoluto y el mundo, viene a caerse necesariamente en la idea de considerar el mundo como el ser absoluto. Esto es precisamente lo que propone el ateísmo. No es extraño, pues, que el ateísmo se haya nutrido de la misma sustancia del monismo y del panteísmo. Como ha escrito Henry Arbon en su libro El ateísmo, el materialismo moderno, a fin de reducir los diferentes fenómenos del mundo sensible a una misma realidad y a fin de someterlos a una causalidad universalmente válida, tiene que dotar a la materia de cualidades propiamente divinas. De este modo, prosigue Henry Arbon, se llega a un monismo de la naturaleza. Solo existe en la naturaleza, ¿no? Un monismo, la doctrina que afirma que todo es uno, que todo es una única realidad, un único ser, en el que la materia, lejos de ser una pura extensión inerte y pasiva, como se la figuraba Descartes, se vuelve una potencia dinámica de creación hasta el punto de poder organizarse a la misma de la manera más eficaz y más inteligente.